Estamos ya de regreso con las noticias y vamos a hablar de política. 15 de noviembre del año 2019. Ese día se firmó un acuerdo inédito aquí en nuestro país, un acuerdo que tenía dos objetivos. Por una parte, de hecho el nombre lo dice, Acuerdo por la Paz y por la nueva Constitución. En medio de un momento muy tenso, había mucha efervescencia en las calles, mucha tensión también. Se habla de las noches más tensas quizás desde el retorno a la democracia, algo que obviamente y claramente la historia lo va a juzgar o no como tal, pero es un día inédito. 15 de noviembre de 2019 se juntan todas las fuerzas políticas y presentan un acuerdo a la ciudadanía para elaborar una nueva constitución. Finalmente esto decanta, lo conocimos, ya lo vivimos este año, culmina este proceso el día 4 de septiembre cuando se rechaza la propuesta elaborada por la Convención Constitucional. Vamos a hablar sobre este tema con Mauricio Morales, cientista político de la Universidad de Talca. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas noches. Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Han pasado 3 años de ese 15 de noviembre, ya pasamos el aniversario, este tercer aniversario de ese 15 de noviembre, que, como lo mencionaba en la presentación, es algo inédito. Nunca se había llegado a una instancia como esta, en la que todas las fuerzas políticas se juntan para resolver una situación que estaba generando muchísima tensión en las calles, en la ciudadanía en general. ¿Cuál es su evaluación, Mauricio, ya a 3 años de ese 15 de noviembre y la firma de este Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución? Mira Marco, en rigor fue un acuerdo, pero en la práctica fue una solución acordada por la clase política para frenar la presión ciudadana y para intentar el volumen de protesta se redujera sustantivamente. Pero lo que enmarcó este acuerdo fue, por una parte, esta presión callejera que mencionaba recién, por otra, la inoperancia del gobierno de turno para restituir el orden público. Se ha dicho que este acuerdo refleja la alta política. Yo tengo la sensación, Marco, de que esa definición está muy lejos de acoplarse a lo que fue el acuerdo del 15 de noviembre. La alta política fue, por ejemplo, lo que se hizo durante el proceso transicional y en el primer gobierno democrático con los militares encima. Eso era ser alta política. En este caso, solamente tuvimos una respuesta desde la élite para enfrentar una crisis social y se interpretó por parte de esa élite que la solución era de carácter constitucional, cosa que finalmente no ocurrió. No ocurrió en dos sentidos. El primero, que después del acuerdo constitucional existieron las olas de violencia, y si las olas de violencia bajaron, no fue producto del acuerdo constitucional, sino que producto del hartazgo y el cansancio de esos grupos violentos. Y por otra parte, este acuerdo constitucional y sus efectos trajeron como consecuencia un proceso constitucional a todas luces fracasado. El acuerdo no es responsable del fracaso del proceso constitucional. Hay la responsabilidad de la convención. Lo que está claro es que ese acuerdo no generó cambios significativos y de hecho con esto cierro, marcó las demandas sociales siguen siendo las mismas antes y después del acuerdo. La gente quiere mejores pensiones, quiere más justicia social, quiere un Estado más robusto. Son exactamente las mismas demandas que había antes del acuerdo como las que hay después del acuerdo. En consecuencia, el acuerdo no generó ningún efecto sobre las percepciones ciudadanas de malestar particularmente. Pero de todas formas, este acuerdo logra abrir un camino que no se había abierto antes en Chile, al menos en democracia. Un proceso participativo, un proceso democrático que elabora una propuesta de nueva constitución que finalmente fracasa, pero fracasa en las urnas. Fracasa el día 4 de septiembre cuando finalmente gana la opción del rechazo. Hoy estamos también en un proceso en que la clase política, en general los partidos políticos, al menos con representación parlamentaria, están nuevamente discutiendo, negociando, elaborando un camino para intentar un nuevo proceso constituyente
por llamarlo de alguna forma, un proceso constituyente 2.0, pero es algo que ya está en camino, está ya más institucionalizado, está a cargo de la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados y también de la presidencia del Senado. ¿No es esto también quizás un signo de que efectivamente el camino, a pesar de que haya fracasado el proceso constituyente anterior, el camino probablemente sí es la elaboración de una nueva constitución para al menos intentar paliar de alguna forma la efervescencia que generaba esta demanda ciudadana en el contexto del estallido social el año 2019? Absolutamente. De hecho, si el camino se abrió, el camino se debe cerrar. Ya entramos por esta ruta de cambio constitucional y esta ruta no tiene retorno. De lo contrario, va a ser una herida abierta que en cualquier momento se puede infectar y producir nuevamente un cuadro mucho más complicado incluso el que vivimos en octubre de 2019. Por lo tanto, la primera afirmación es que la continuidad de este proceso constitucional es condición necesaria para avanzar en la estabilidad política, que es el objetivo final. En segundo lugar, la mesa de negociación que hoy día está discutiendo el acuerdo marco no tiene, desde mi perspectiva, incentivos de corto plazo para apurar la discusión. Por una parte, los partidos de izquierda temen yendo o compitiendo a una elección de convencionales, si es que va a ser una convención 100% electa, escaso apoyo presidencial finalmente incida en un muy mal resultado para la izquierda. Desde la derecha se tiene el temor de que republicanos y el Partido de la Gente sean los grandes ganadores y tengamos una convención constitucional gobernada por partidos emergentes o nuevos y no por partidos tradicionales. Dado que se juntan estos dos miedos, que a mí se me hace muy difícil pensar que a fines de noviembre vamos a tener ese acuerdo constitucional sin perjuicio de que se haya avanzado en dos cuestiones claves. Primero, los principios o contenidos de la nueva constitución que funcionan en estos bordes o límites. Por otra parte, la institución del árbitro. Nos falta lo más relevante en todo tipo de negociación de estas características, que es la definición del sistema electoral. Algunos quieren listas cerradas y bloqueadas, listas nacionales, y otros, particularmente la derecha, quiere replicar el sistema electoral que utilizamos para escoger senadores. El problema, y con esto cierro para discutir otras cosas, el problema es que la izquierda no puede aceptar esa proposición por la sencilla razón de que la región metropolitana es la región más fuerte para el Frente Amplio, para el Partido Comunista, va a quedar extremadamente subrepresentada. ¿A qué me refiero con esto? La región metropolitana acumula el 40% de la población y recibe solamente el 10% de los escaños senatoriales, 5 de 50. Por lo tanto, si se aplica ese sistema electoral, los votos de la izquierda van a quedar muy subrepresentados, lo que naturalmente va a dañar, valga la redundancia, su representación en esa convención constitucional. Ahora, ¿por qué se ha dilatado tanto la discusión respecto a este nuevo órgano o a este nuevo proceso constituyente, considerando que ya ha pasado algunos meses desde ese 4 de septiembre en que ganó finalmente en rechazo? Muchos sectores que apostaron por el rechazo mencionaban que querían una nueva constitución y una buena constitución. De todas formas, a pesar de haber votado rechazo en ese plebiscito de salida de ese proceso constituyente, ¿por qué se ha dilatado tanto quizás esta discusión? ¿Serán quizás lo que mencionaba usted, Mauricio, respecto a cómo se va a conformar quizás este nuevo órgano redactor, el sistema electoral con el que se va a escoger esta nueva instancia redactora? Esa es la clave, precisamente, Marco. Diste en el clavo. ¿Por qué? Porque tenemos resuelto, como decía en la intervención anterior, el árbitro y los contenidos primarios de esa nueva constitución, que para mí no son principios, sino que son contenidos. O sea, tenemos dos cuestiones claramente definidas. Nos falta
nos falta el mecanismo, ¿verdad? Y ahí se va a dar una serie de discusiones. Mira, voy a nombrar solamente algunas para graficar lo complejo que es llegar a una solución en tan corto tiempo. Lo primero que hay que definir es el tamaño de la legislatura. ¿Cuántos van a ser? Unos dicen 50 desde la derecha, otros dicen 100 o 130 desde la izquierda. Primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Cómo van a ser las listas? Las listas de candidatos. ¿Van a ser listas abiertas? Que los ciudadanos podamos votar por candidatos, como lo hacemos hoy. Van a ser listas cerradas y bloqueadas que ofrecen los partidos políticos y el ciudadano, por lo tanto, vota por esa lista y no por una candidatura individual. Tercero, ¿cómo lo vamos a hacer con los escaños reservados? ¿Bajo qué condiciones los vamos a colocar en este nuevo mapa constitucional? Cuarto, es algo muy, muy importante. ¿Cuáles van a ser los territorios? ¿Cuáles van a ser los distritos? O sea, si aplicamos el mismo sistema que utilizamos para elegir senadores, los distritos vienen dados, son las regiones. Pero la izquierda no puede aceptar eso, las razones que te di, que su votación va a estar muy subrepresentada. Entonces, probablemente la izquierda busque otro distrito, que puede ser un distrito único nacional. Todo el país, lista cerrada y bloqueada a nivel nacional, y se acabó. Pero eso es lo que no quiere la derecha. Y en esta discusión que yo estoy planteando, que son las cuestiones mínimas que habría que acordar para avanzar en el acuerdo final, tengo la impresión de que van a demorar más de aquí al 30 de este mes, 30 de noviembre. Ahora, considerando este nuevo proceso o esta nueva instancia de conversaciones y negociaciones para llegar al nuevo proceso constituyente, ¿cuál es el rol que están jugando actualmente los partidos emergentes que surgieron con harta fuerza en esta última elección presidencial y parlamentaria? Hablando del Partido de la Gente, el PDG, y también del Partido Republicano. ¿Cuál es el rol que están jugando hoy en día en este nuevo proceso? Bueno, el Partido Republicano está fuera de la mesa de negociación, no quiso participar de la misma porque ellos tienen otra propuesta. A lo más, reformas dentro de la Constitución. Ellos quieren cambios en la Constitución, pero no cambios de Constitución. Entonces, se autoexcluyeron del acuerdo. Lo que tenemos que examinar en detalle es lo que está haciendo el Partido de la Gente. Y el Partido de la Gente se inclina por un plebiscito. En ese plebiscito se le debiese consultar a la ciudadanía el mecanismo a utilizar para escoger a los convencionales. Eso es lo que ha planteado el Partido de la Gente. Como es un partido relevante en la Cámara, entonces se requiere eventualmente de sus votos para que el acuerdo sea finalmente aprobado. El Partido de la Gente no tiene votación, no tiene representantes en el Senado, por lo tanto el Senado es irrelevante. Ahora bien, el otro escenario, Marco, podría ser perfectamente un gran acuerdo entre Chile Vamos y la exconcertación más el Frente Amplio y el Partido Comunista, y con eso tú ya no necesitas del Partido de la Gente. Por lo tanto, podrías matar dos pájaros de un tiro con republicanos autoexcluidos y el Partido de la Gente transformarlo en una agencia relevante en esta negociación, si es que se da una especie, si me lo permites, una especie de recuerdo de lo que fue la política de los 90, en que los acuerdos se generaban entre la antigua concertación y la antigua centroderecha. Claro, la política de los acuerdos que tanto fue recordada, sobre todo en este último año, ahí en la última parte del funcionamiento de la convención, y también ahora cuando ya se está discutiendo este nuevo o este camino que se abre para elaborar un nuevo proceso constituyente. Mauricio Morales, cientista político de la Universidad de Talca, queremos agradecer esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, Marco, que estén muy bien. Adiós. Igualmente.